Gracias por el número musical tan inspirador. Considero una gran bendición el estar con ustedes esta noche. Al venir a esta tierra, trajimos con nosotros nuestra naturaleza divina como hijos de Dios. Nuestra valía individual provino de los cielos. Cuando comprendemos nuestra naturaleza divina y el propósito de estar aquí, podemos sobrellevar los desafíos y las pruebas y permanecer leales y fieles a nuestros convenios. La manera en que nos sentimos acerca de nosotros mismos determina el éxito que tendremos en nuestra trayectoria mortal. Nuestra autoestima aumenta cuando se satisfacen ciertas necesidades básicas. Mencionaré 3: la necesidad de ser amados, la de ser aceptados y la necesidad de alcanzar el éxito. Cuando estas necesidades no se satisfacen, sentimos que no se nos ama, que no se nos acepta y que hemos fracasado, lo cual provoca sentimientos de frustración, desaliento, autocompasión, aislamiento y soledad. Todos hacemos frente a esas emociones. El otro día conversaba con una amiga que me contó de una encuesta que se hizo a jóvenes de edad universitaria. Cuando se les preguntó lo que consideraban su mayor preocupación, muchos respondieron la soledad. Podemos sentirnos solos, ya sea que estemos casados o solteros. Todos sentimos soledad en diferentes momentos de nuestra vida. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: creo que para la mayoría de nosotros, la mejor medicina para la soledad es el trabajo y el servicio en beneficio de los demás. Creo que es un buen consejo. El presidente Thomas S. Monson lo expresó así: de vez en cuando, el desaliento puede obscurecer nuestro sendero y la frustración ser una compañera constante. Con fe en el Señor, debemos asegurarnos de que nuestros pies permanezcan firmes en el sendero del servicio y nuestro corazón y nuestra alma sigan dedicados a seguir el ejemplo del Señor. Manténganse ocupados y anhelosamente consagrados a la obra de la Iglesia. Manténgase cerca de su Padre Celestial en oración y en el estudio de las Escrituras. Encuentren ejemplos en las Escrituras donde otros hayan superado o enfrentado la soledad. Piensen en Moroni y en lo solo que estaba cuando hizo el registro de la destrucción de su pueblo. Él escribió: por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa dónde yo vaya, me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en la batalla y todos mis parientes, y no tengo amigos ni a dónde ir. ¿Y cuánto tiempo el Señor permitirá que yo viva? No lo sé. Creo que es importante recordar que nunca estamos realmente solos. El Salvador nos ha prometido consuelo. Si somos dignos, el Espíritu Santo es nuestro compañero constante. Su influencia nos ayuda a través de los periodos de soledad. Podemos estar solos, pero no tenemos que sentirnos solos. Me encanta el himno: Señor, te necesito. La necesidad de amor y aceptación es muy real. Permanezcan cerca de su familia, donde se les ama y se les acepta más de lo que se pueda expresar. Participen en su barrio o rama. Siempre sean dignos de entrar al templo. Si son solteros, salgan con personas dignas de entrar al templo. No se desanimen por las imperfecciones de las personas que conozcan. Progresamos y mejoramos al desarrollarnos a lo largo de la vida. La necesidad de tener éxito es potente y motivadora. Todos poseemos un don de Dios. Encuentren sus dones particulares y regocíjense en ellos. Acudan a su bendición patriarcal y aprendan sus consejos, advertencias, dones y promesas.
Mis padres no entraron en el templo hasta después de que me casé y nacieron nuestros hijos. Pensé que no nos sellaríamos como familia eterna. Tuve que ser paciente y esperar en el Señor por esa bendición. Pienso mucho en el atributo de la paciencia y las muchas formas en que el Señor nos enseña a ser pacientes. Me encanta la forma en que se describe en Predicad mi Evangelio. La paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, frustración ni ansiedad. Es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. Si usted es paciente, si es capaz de soportar las presiones y de enfrentar la adversidad con calma y esperanza, debe esperar el cumplimiento de las bendiciones prometidas por el Señor. Siempre me ha gustado el pasaje de Salmos 27, versículo 14. Espera en Jehová, esfuérzate, y Él alentará tu corazón. Sí, espera en Jehová. Sea cual sea su situación actual, encuentren gozo en la vida cotidiana. ¿No sería maravilloso despertar cada mañana y decir, me siento querido, aceptado y con éxito? Todos podemos hacerlo. Ruego que encuentren gozo y felicidad en su trayecto terrenal. Ruego que vivan de manera digna para tener al Espíritu Santo como su compañero constante y reciban todas las bendiciones que el Señor tiene reservadas para ustedes. Es mi oración en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. I am grateful to be with you, young adults. Agradezco estar con ustedes, jóvenes adultos, quienes están participando desde lugares remotos. Como se ha dicho, este devocional se origina en la capilla que está al lado del templo de Washington, D.C. He elegido esta ubicación a propósito porque está al lado del templo y agradezco tanto que vivamos en un lugar y en un tiempo en donde los templos están por todo el mundo. Necesitamos las bendiciones del templo en esta época. El mundo parece estar en conmoción. Hay un nivel de conmoción que nunca se había visto antes. Sentimientos de inseguridad o la seguridad en sí pueden ser elusivas. Mi mensaje a ustedes esta noche es de que no debemos tener miedo aún en un mundo en el que vivimos que sea difícil. Las Escrituras nos dicen que podemos tener gozo a causa del Salvador. Hay ciertos acontecimientos maravillosos que han quedado grabados en el corazón y en la mente de muchos de ustedes de manera positiva. Pueden recordar cada detalle. Algunos ejemplos pueden incluir el abrir el sobre que contiene un llamamiento misional, el sellamiento a un cónyuge en el templo, el reconocimiento de que el Espíritu Santo ha confirmado a su alma la veracidad del Libro de Mormón. Son el tipo de acontecimientos preciados que brindan no solo un gozo satisfactorio, sino permanente. Es interesante que los acontecimientos que de alguna manera se relacionan con el Señor, por lo general son los que brindan el mayor gozo. Pero algunos son tan impactantes o traumáticos que nos afectan de una manera profunda. La caída del muro de Berlín, el asesinato del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy y los ataques terroristas de septiembre 11. Todos son ejemplos de hechos impactantes donde la gente recuerda exactamente dónde estaba y cómo se sintieron al oír las noticias. La mayoría de ustedes habrían estado jóvenes cuando esto ocurrió en Nueva York y en el Pentágono aquí en Washington, D.C. Eso ocurrió este mismo día, el 11 de septiembre de 2001, hace 15 años.
Supongo que la mayoría, no importa dónde vivan en el mundo, pueden recordar dónde se encontraban y los sentimientos de conmoción y consternación que sintieron ustedes y aquellos a sus alrededores. Fue un acontecimiento que destruyó la sensación de paz e intensificó sentimientos de vulnerabilidad. Como lo he descrito en el pasado, tuvo un gran significado para mí y para mi esposa Mary. Nuestro hijo mayor y su esposa esperaban su primer hijo y vivían a 3 cuadras del Centro Mundial de Comercio en la ciudad de Nueva York cuando el primer avión, secuestrado por terroristas, se estrelló contra la Torre Norte. Subieron a la azotea de su edificio y se horrorizaron al observar las consecuencias de lo que pensaban era un terrible accidente. Al ver el segundo avión secuestrado estrellarse contra la Torre Sur, se dieron cuenta de que no se trataba de un accidente y pensaron que el Bajo Manhattan estaba bajo ataque. Al desplomarse la Torre Sur, el edificio de ellos quedó envuelto en los escombros que descendían sobre el Bajo Manhattan. Confundidos y horrorizados por lo que habían visto y preocupados de que hubiera otros ataques, se dirigieron a un área más segura y luego fueron al edificio de la estaca Manhattan en el centro Lincoln. Al llegar se encontraron con decenas de miembros del Bajo Manhattan que habían tomado la misma decisión de reunirse en el centro de estaca. Sentimos alivio cuando nos llamaron para avisarnos dónde estaban y que estaban bien. No nos sorprendió dónde estaban, porque la revelación moderna enseña que las estacas de Sion son una defensa y un refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. No les permitieron regresar a su apartamento por más de una semana y estaban desolados por la pérdida de vidas inocentes, pero ellos no sufrieron ningún daño permanente. El avión que se estrelló en el Pentágono, cerca de aquí, en Washington, D.C., fue también una misión suicida terrorista con resultados devastadores similares. Mi propósito esta noche no es que se aflijan por terribles acontecimientos del pasado. Quiero hacer hincapié en la clase de acontecimientos alegres que describí al principio, pero también quiero que mediten en las pruebas, tribulaciones y peligros que enfrentan o enfrentarán en sus vidas. Algunos acontecimientos podrán afectar a un grupo numeroso de personas, otros serán personales. He decidido abordar 3 tipos de acontecimientos: los que conllevan peligros físicos, los que implican retos especiales, algunos de los cuales son propios de sus días, y por último, los que implican peligros y desafíos espirituales. Peligros físicos son los más fáciles de ver y reconocer. No importa cómo o dónde accedan a las noticias, los peligros físicos, la violencia o la tragedia son lo primero que se informa, en particular en la televisión y en Internet. Una de las razones es que la violencia y la muerte son muy dramáticas y son fáciles de representar visualmente o por escrito. La violencia y la muerte, ya sea cerca o lejos, captan nuestra atención y pueden destruir nuestra paz y tranquilidad. Cuando no nos sentimos seguros físicamente, nos sentimos personalmente vulnerables. El 22 de marzo pasado, un terrorista detonó una bomba suicida en el aeropuerto de Bruselas, Bélgica. 4 de nuestros misioneros estaban en el mostrador de la aerolínea Delta. Todos sufrieron lesiones considerables, algunas de gravedad. Las lesiones de un misionero mayor, el elder Richard Norby, resultaron ser muy graves. Recientemente indicó que aunque la vida no volverá a ser la misma, ha optado por confiar en el Señor y no temer. Además dijo, voy a vivir mi vida y voy a enseñar a mis hijos y nietos que debemos poner nuestra confianza en Dios. El Señor ha recalcado que incluso las personas que pierden su vida y han sido fieles a sus convenios, la hallarán otra vez, sí, vida eterna. Me conmovieron los comentarios de la hermana Klein, una de las misioneras que resultó herida en el atentado del aeropuerto de Bruselas. Ella dijo, al pasar por estas cosas me hace entender mejor a las personas, puesto que la gente pasa por cosas muy difíciles en la vida, y ahora yo también he pasado por ellas, así que entiendo mejor. Durante su recuperación dijo, cuando elegimos confiar en Dios, podemos ver cómo nos ayuda y lo extraordinario que es eso. Ahora confío en Él más que nunca.
En particular, se siente agradecida porque ha podido continuar su misión. En nuestra existencia premortal sabíamos que el albedrío y la oposición eran necesarias para progresar, desarrollarnos y finalmente recibir la exaltación. En el concilio premortal de los cielos, el Padre incluía el elemento esencial del albedrío. Lucifer se rebeló y pretendió destruir el albedrío del hombre. Por tanto, a Satanás y a sus seguidores se les negó el privilegio de tener un cuerpo mortal. Otros espíritus premortales ejercieron su albedrío al seguir el plan de nuestro Padre Celestial. Los espíritus bendecidos con el nacimiento en esta vida siguen teniendo albedrío. Somos libres de elegir y actuar, pero no para controlar las consecuencias de nuestras decisiones. Por tanto, nuestras decisiones determinan la felicidad o infelicidad en esta vida y en la venidera. Si se escoge el bien y la rectitud, el resultado será felicidad, paz y vida eterna. Mientras que si se escoge el pecado y la maldad, con el tiempo se recibirán dolor e infelicidad. No podemos culpar las circunstancias a otras personas por la decisión de actuar en contra de los mandamientos de Dios. Todos somos responsables ante Dios por la forma en que desarrollamos los atributos, talentos y habilidades como los de Cristo, y cómo los utilizamos y cómo se nos permita hacerlo en la vida. La doctrina de la oposición se relaciona estrechamente con la doctrina del albedrío y a veces se considera parte de ella, pero debido a que la oposición proviene a menudo de fuentes externas, es mejor considerarla por separado. El profeta Lehi resume esta doctrina en segundo Nefi, capítulo 2, versículo 11. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo no se podría llevar a efecto la rectitud, ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria, ni el bien, ni el mal. Leí entonces explica que esta doctrina es tan importante que sin ella no habría habido ningún objeto en la creación, y la sabiduría de Dios y sus eternos designios y también el poder y la misericordia y la justicia de Dios habrían sido destruidos. Continúa, por lo tanto, el Señor le concedió al hombre que obrara por sí mismo. En la existencia premortal sabíamos que el ejercer el albedrío podría resultar en oposición y conflicto. La guerra en los cielos es una prueba de esta verdad. Sabíamos que además de la guerra y la violencia habría considerable conducta pecaminosa en todo el mundo. También sabíamos que Jesucristo estaba dispuesto a pagar el precio de esos pecados. Su sufrimiento, que estaba más allá de la comprensión, resultaría en la victoria sobre el pecado y la muerte espiritual. Su resurrección vencería la muerte física. Teníamos confianza de que después de la muerte terrenal, todos viviríamos otra vez. Al leer en Predicad mi Evangelio, a ese triunfo que Jesucristo logró sobre la muerte espiritual mediante su sufrimiento y sobre la muerte física mediante su resurrección, se le llama expiación. Al confiar en la expiación de Jesucristo, Él nos puede ayudar a sobrellevar tribulaciones, enfermedades y dolor, y podemos sentir gozo, paz y consuelo. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Las terribles experiencias de nuestros miembros poco después de que la Iglesia se estableció en Missouri dio una perspectiva clara de los principios de la expiación. Nuestros valores doctrinales estaban en conflicto directo con los colonos de Missouri que no eran de nuestra fe. Muchos consideraban a los indígenas americanos enemigos y querían expulsarlos. Además, muchos de los colonos de Missouri eran dueños de esclavos y se sentían amenazados por los que oponían a la esclavitud. Muchos estaban en busca de tierras e incluso poder. Por el contrario, nuestra doctrina respetaba a los indígenas americanos y deseábamos enseñarles el Evangelio de Cristo. Con respecto a la esclavitud, nuestras escrituras son claras de que ningún hombre debe ser esclavo de otro. Los pocos miembros negros de aquellos días adoraban junto con los miembros blancos, así como lo hacen ahora. Por último, nuestro objetivo no era obtener riqueza.
sino establecer comunidades de hermanos y hermanas que se amaban y vivían los principios que el Salvador enseñó. Otros colonos de Missouri se sintieron amenazados a medida que un gran número de santos se trasladaban a Missouri cumpliendo las revelaciones del Señor. Esto dio lugar a un gran conflicto y la persecución de los miembros de la Iglesia. Quienes se oponían a los santos destruían sus cultivos y algunos edificios, robaban ganado y propiedades personales y los expulsaban de sus hogares. Algunos los llenaron de brea y plumas y los azotaron. Al escribirle a José Smith, que vivía en Kirtland, Ohio, William W. Phelps dijo: «Es un tiempo horrible. Hombres, mujeres y niños están huyendo o preparándose para huir en todas direcciones. En el caos de la expulsión a veces las familias se separaban y muchos carecían de alimentos y otros víveres. Los miembros de la iglesia se esforzaban por entender por qué los habían expulsado después de que el Señor les había mandado ir a Missouri. Después de recibir la noticia, José Smith oró para entender. El Señor respondió con este mensaje, que se encuentra ahora en Doctrina y Convenios, sección 101, versículos 35 y 36. Y todos los que padezcan persecución por mi nombre y la soporten con fe, aunque les sea requerido dar su vida por mi causa, aún así participarán de toda esta gloria. Por tanto, no temáis, ni aun a la muerte, porque en este mundo vuestro gozo no es completo, pero en mí vuestro gozo es cumplido. El Señor también nos ha prometido que la recompensa de la rectitud es la paz en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero. Por tanto, la expiación nos permite tener paz y tranquilidad incluso cuando haya peligros físicos. Como jóvenes adultos, además de los desafíos físicos, tienen otros desafíos especiales de estos días. Se preocupan por decisiones en cuanto a educación, empleo, matrimonio y familia. Las implicaciones doctrinales de esas decisiones se han abordado en muchos discursos y se entienden bien. El Salvador, al pagar el castigo por nuestros pecados, no nos eximió de la responsabilidad personal por cómo vivimos nuestra vida. El valor del trabajo, la laboriosidad, el trabajar con nuestras fuerzas, mejorar nuestros talentos y proveer para la familia se han declarado universalmente en las Escrituras desde el principio. El Señor dijo en Génesis: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra». Creo que los miembros aceptan ampliamente estos conceptos doctrinales. Sin embargo, en un mundo complejo hay mucha confusión sobre cómo poner en práctica los principios. En mi primer discurso de conferencia general hace 20 años, compartí un relato personal un tanto gracioso que se relaciona directamente con estos asuntos. Cuando nuestros hijos eran pequeños, mi esposa Mary y yo decidimos seguir una tradición que mi padre enseñó cuando yo era niño. Se reunía conmigo y mis hermanos individualmente para ayudarnos a establecer metas en diferentes aspectos de la vida y nos enseñaba cómo la iglesia, los estudios y actividades extracurriculares nos servirían a lograr esas metas. Tenía 3 reglas. 1. Teníamos que fijarnos metas productivas. 2. Podíamos cambiar nuestras metas en cualquier momento. 3. Debíamos trabajar diligentemente para alcanzar la meta que eligiéramos. Habiendo sido beneficiario de esa tradición, Mary y yo decidimos adoptar esa práctica con nuestros hijos. Cuando nuestro hijo Larry tenía 5 años, le pregunté qué quería hacer como ocupación cuando creciera. Dijo que quería ser médico como su tío Joe. Larry había tenido una operación seria y había adquirido gran respeto por los médicos, especialmente hacia su tío Joe. Procedí a decirle a Larry cómo todas las cosas buenas que estaba haciendo servirían para prepararlo para realizar el trabajo de un médico. Algunos meses después le pregunté de nuevo qué quería hacer cuando fuera grande. Esta vez dijo que quería ser un piloto de aerolínea. Cambiando de meta estaba bien, así que procedí a explicar cómo sus diversas actividades lo ayudarían a lograr ese objetivo. Casi en el último momento le dije: «Larry, la última vez que hablamos quería ser médico. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?». Él respondió: «Creo que ser médico sería bueno, pero he dado cuenta de que el tío Joe trabaja los sábados por la mañana y no querría perderme los dibujos animados de los sábados».
Desde ese momento, nuestra familia ha catalogado cualquier distracción de una buena meta como un dibujo animado de sábado por la mañana. Hay dos principios que quiero recalcar de este relato verdadero. El primero es cómo planificar y prepararse para lograr metas productivas en el mundo de hoy. Y el segundo es el impacto que tienen Internet y las redes sociales en nuestros objetivos justos. Cada uno de ellos podrían ser los dibujos animados del sábado que nos distraen del gozo que deseamos. Me preocupa en particular el número de jóvenes adultos que no fijan metas rectas ni tienen un plan para lograrlas. También me preocupa que muchos subestiman y menosprecian sus talentos y capacidades. El resolver ambas cuestiones traerá mucho gozo en su vida. Un libro reciente de la profesora Angela Duckworth titulado Grit, Determinación, presenta un caso de que mucha gente, si no la mayoría, sobrevalora la llamada capacidad innata y subestima el trabajo arduo y la determinación. Ella expone que el éxito de todo tipo se distingue más por una buena ética de trabajo que tan solo por inteligencia o habilidad. Señala que las personas con determinación y dirección, a lo que también llama pasión y perseverancia, de manera consistente sobresalen más que los que tienen habilidad natural y que no tienen la misma determinación. Cuando yo era joven, sin querer supe el resultado de la prueba de la capacidad mental de un estudiante, que fue ligeramente inferior. Lo observé a lo largo de sus estudios sin decir nada a nadie. Tomaba clases difíciles y estudiaba con diligencia. En la universidad a veces participaba en 2 o 3 grupos de estudio para la misma clase. Al final obtuvo un diploma avanzado en un campo riguroso y exigente y logró avances significativos en su especialidad. Con ello no sugiero que todos deban destacarse académicamente, sino que pueden lograr muchas de sus metas justas con planificación, determinación y coraje, sobre todo si en la vida eliminan los dibujos animados del sábado por la mañana. También pueden encontrar más gozo y felicidad en su vida. Quiero asegurarles de que ustedes pueden hacer cosas difíciles. El elder John B. Dixon, un 70 maravilloso, ahora emérito, que sirvió con distinción en todo el mundo, demostró eso de manera divertida y poco común. El elder Dixon fue llamado a servir como misionero de la iglesia en México en el 62. Antes de partir se le diagnosticó con cáncer de hueso en el brazo derecho. No se esperaba que viviera más de un mes. Sin embargo, 10 meses después tarde partió para cumplir la misión asignada después de que le amputaran el brazo. Nunca olvidaré la forma en que enseñó a los misioneros del CCM que podían hacer cosas difíciles. Invitó a 4 de ellos a pasar al estrado para competir con él en atarse la corbata. Piensen en atarse la corbata con un brazo. Hace poco le pedí al elder Dixon que hiciera una demostración. Veamos. Ustedes saben que todos tenemos desafíos. Pueden ser físicos, emocionales, económicos o de otro tipo. Pero si somos positivos y cumplimos con las reglas, tenemos fe en el Señor y en nosotros mismos, podemos sobrellevar cualquier cosa que enfrentemos. Supongo que hasta podemos atarnos la corbata. ¿Alguien quiere competir conmigo? Thank you, John. Muchas gracias, John. En el CCM, el elder Dixon, creo que eso me lo dijo a mí. En el CCM, el elder Dixon derrotó a los 4 misioneros usando los dientes, los hombros, el pecho de una manera maravillosa. Por favor, sepan que pueden superar la adversidad y hacer cosas difíciles. La profesora Duckworth destaca que el entusiasmo es común, mas la perseverancia es inusual. Uno de los estudios que cita recalca la importancia de la preparación activa para la vida, lo que incluye perseverancia, tenacidad, firmeza y la tendencia a no abandonar las tareas ante los obstáculos. También elogia el tener un propósito elevado que contribuya al bienestar de otros. Afirma, son afortunados aquellos que tienen un objetivo superior tan relevante para el mundo que le da importancia a todo lo que hagan, no importa cuán pequeño o tedioso sea.
Consideren la parábola de los albañiles. Se preguntó a 3 albañiles, ¿qué están haciendo? El primero dice, estoy colocando ladrillos. El segundo, estoy construyendo una iglesia. Y el tercero dice, estoy edificando la casa de Dios. El primer albañil tiene un trabajo, el segundo tiene una profesión y el tercero tiene un llamamiento. El reto que les extiendo esta noche es que examinen sus metas y decidan cuáles les permitirán cumplir sus obligaciones familiares, los mantendrán en el sendero de convenios y les permitirán tener el gozo que el Señor desea para ustedes. Recuerden, el tener una meta les permite ahorrar tiempo y esfuerzo al planificar para el futuro y no pasar por alto importantes prerequisitos. Paso ahora al impacto de Internet y las redes sociales. Internet y redes sociales contribuyen mucho bien a nuestra sociedad moderna y son de mucho valor. También pueden ser los dibujos animados del sábado por la mañana, que nos distraigan de lograr nuestra verdadera vocación en la vida. Mi súplica sincera es que todos evaluemos cómo y cuándo utilizamos Internet y redes sociales. La regla clara debería ser, ¿sirven para afianzar nuestras otras metas dignas e importantes o impiden seriamente nuestro progreso? ¿Estamos obsesionados con las redes sociales por temor de perdernos algo si no las revisamos todo el tiempo? ¿La popularidad que producen las redes sociales nos hace dudar de nosotros mismos? Peor aún, ¿nos conduce Internet a imágenes y contenido que es impuro, inapropiado, o que contiene verdades a medias que destruyen la fe? ¿Alguna vez ocultamos nuestra identidad y sometemos a otras personas a comentarios mezquinos? ¿Interfieren con el tiempo que normalmente pasaríamos con la observación religiosa en el hogar o el tiempo familiar? ¿El tiempo que pasamos en Internet con juegos e información trivial nos impide procurar de manera eficaz las metas importantes? Estas son decisiones que espero que cada uno de nosotros contemple, que hagamos ajustes y se arrepienta cuando sea necesario para bendecir nuestra vida. Al mencionar lo anterior, soy plenamente consciente de los enormes beneficios de las redes sociales cuando se utilizan correctamente. Tan solo lo que contribuye a la historia familiar me indica que el Señor ha inspirado esta tecnología. Después de que haya terminado de hablar, voy a publicar esta parte de mi discurso en mi página de Facebook. Deseo que compartan conmigo sus preocupaciones acerca de las redes sociales, pero también cómo éstas bendicen su vida. También quiero expresar pensamientos adicionales sobre este tema. Se habla mucho de ser auténticos en las redes sociales. Ser de verdaderamente como Cristo es un objetivo aún más importante que ser auténticos. Quiero repetirlo. Ser verdaderamente como Cristo es un objetivo aún más importante que ser auténticos. Paso ahora a los desafíos espirituales. Una de las responsabilidades más importantes de la vida es hacer y guardar convenios con Dios. Eso requiere que examinemos los deseos indignos y nos separemos de ellos. También analizamos las expectativas inapropiadas que de manera consciente o inconsciente colocamos en la deidad. Con regularidad procuramos aprender la voluntad de Dios para nosotros. Nos centramos en la fe, arrepentimiento y ordenanzas de salvación. El Salvador que pagó un precio por todos nosotros, más allá de lo que podemos comprender, no llevó a cabo la expiación para que pudiéramos centrarnos en las metas materialistas que no son eternas, o en juegos y diversiones frívolos y gratificantes. Piensen en el propósito del Señor cuando dijo, «Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre». Algunos parecen decir o insinuar que cuando un Padre Celestial estaría satisfecho conmigo más de lo que yo debería estarlo, me querría más o menos porque no tomo alcohol o café. Creo que esa es la pregunta equivocada y no demuestra lo que es el plan del Padre. La pregunta debería de ser, ¿cómo puedo ser la persona amorosa que el Padre quiere que sea? Las Escrituras dicen, cuando mucho se da, mucho se requiere.
En un mundo donde los premios y los trofeos a menudo se reciben por el solo hecho de participar, los estándares y las expectativas parecen injustos o crueles. Esto es particularmente cierto para aquellos que insisten en seguir su propio camino sin cumplir con el plan del Padre, sin importar las consecuencias. Muchos justifican una conducta pecaminosa y como defensa afirman, Jesús nos enseñó a amar a todos. Por supuesto, esto es cierto, pero a menudo los que defienden esa postura parecen dispuestos a ignorar su amonestación igualmente importante. Si me amas, guardad mis mandamientos. No es apropiado que negociemos los términos de nuestra relación con la Trinidad. Tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito es el requisito inicial para comenzar a andar por el sendero de convenios que se inició con el bautismo. Es necesaria la humilde súplica a Dios, como nos enseña el rey Benjamín. Pues he aquí, no somos todos mendigos. ¿No dependemos todos del mismo ser, sí, de Dios, por todos los bienes que tenemos de toda especie? Nuestros retos pueden ser difíciles y algunos incluso injustos. Hacen que nos duela el corazón y se extienda compasión. Este es el caso de dolencias y enfermedades que afectan a nuestro ser. Incluyen a aquellos que son inocentes y han sido objeto de abusos. Incluye la pobreza y la violencia, la cual prevalece en el ambiente en el que nacimos. Incluyen impulsos e inclinaciones que tal vez no elegimos. Lamentamos las adicciones que resultan de una sola mala decisión. En este mundo hay muchas cosas que pueden ser injustas. ¿Cómo reaccionamos? Debemos ser amables y compasivos y tratar a todos con respeto, incluso cuando eligen un camino que sabemos que no va de acuerdo con el plan del Padre y las enseñanzas del Salvador. Pero si realmente queremos ser bondadosos, debemos enseñar el arrepentimiento. No es bueno y no beneficiamos a nadie cuando nos abstenemos de instar a quienes amamos a que cambien su vida y acepten la expiación del Salvador. A los que se arrepienten les esperan bendiciones increíbles y eternas. El Salvador mismo lo dejó claro hablando a los nefitas cuando dijo, refiriéndose a quienes se arrepienten, yo lo tendré por inocente ante mi Padre el día en que me presente para juzgar al mundo. Y continuó diciendo, y nada impuro puede entrar en su reino. Por tanto, nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Por favor, sepan que pueden llegar a ser limpios, pueden encontrar el gozo que desean en esta vida. Nadie se debe ir de este devocional y suponer que la redención está fuera de su alcance porque no lo está. Fundamentalmente, ustedes son hijos de Dios. Pueden tener esperanza y gozo. Pueden cambiar su corazón y arrepentirse. Pueden perdonar y ser perdonados. El arrepentimiento es vital para el plan del Padre. En el Libro de Mormón aprendemos sobre la relación que hay entre la misericordia y la justicia. Cristo establece la forma en que la misericordia y la justicia se cruzan. Me encantan las palabras de Eliza R. Snow. Oh, cuán glorioso y cabal el plan de redención, merced, justicia y amor en celestial unión. El glorioso plan de felicidad es justo y misericordioso. Sabemos de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde iremos después de morir. Ustedes son una magnífica generación. Las Escrituras son claras respecto a que en los últimos días habrá iniquidad y abominaciones. No obstante, los santos, pocos y dispersados sobre toda la tierra, tendrán por armas la justicia y el poder de Dios en gran gloria. El Señor prometió que preservará a los justos, y no tenemos por qué temer. Ustedes no deben temer, a pesar de los peligros y desafíos a los que se enfrentan. Serán bendecidos y protegidos cuando procuren metas justas. Planifiquen y trabajen con agallas y determinación. Eviten el uso inapropiado de las redes sociales e Internet. Apóyense y concéntrense en la fe, arrepentimiento, las ordenanzas de salvación y el sacrificio del Salvador a medida que perseveran. Céntrense en el templo. Les ayudará a lograr sus objetivos. Parafraseando Romanos 12:12, tengan gozo en la esperanza,
sean sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Pueden evitar los dibujos animados de los sábados por la mañana en la vida y alcanzar el gozo que el Salvador nos ha prometido. Doy testimonio solemne de la divinidad de Jesucristo. Gracias a Él, no necesitamos temer, pues en Él nuestro gozo es cabal. En el nombre de Jesucristo. Amén.